Ley de senos y cosenos. La ley de senos y cosenos se usa para resolver triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos que tienen ángulos menores de 90 grados y reciben el nombre de triángulos acutángulos. Y el triángulo obtusángulo, que es el que se caracteriza por tener un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. La ley de senos. La ley de senos establece la igualdad entre el cociente de un lado y el seno del ángulo opuesto, de tal forma que la ley de senos para calcular lados se escribe de la siguiente manera. Lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B, que a su vez es igual al lado C entre el seno del ángulo C. Esta expresión se escribe de esta manera para calcular un lado de un triángulo oblicuángulo. También se puede escribir para calcular ángulos de la siguiente manera. Seno del ángulo A entre el lado A es igual al seno del ángulo B entre el lado B y a su vez es igual al seno del ángulo C entre lado C. Ley de cosenos. La ley de cosenos también se puede escribir de dos maneras. Para calcular ángulos, que es la siguiente, coseno de A es igual al cociente de B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada y se va a dividir entre el producto de 2 por B por C. De manera equivalente existen fórmulas para calcular el ángulo B y el ángulo C. Para calcular los lados se escribe de la siguiente manera. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2B por C por el coseno del ángulo A. De igual manera encontramos formulitas para calcular B cuadrada y C cuadrada. ¿Cuándo vamos a usar la ley de senos? Bueno, la ley de senos se ocupa cuando tenemos una pareja conocida, lado, ángulo o ángulo, lado. Puede ser la pareja de A, la pareja de B o la pareja de C. Aquí en esta figura mostramos que podemos conocer ángulo A y lado A, o bien ángulo C o lado C, o también puede ser la pareja de lado B y ángulo B. Mientras se conozca una pareja de datos de un triángulo, podemos usar la ley de senos. ¿Cuándo usar la ley de cosenos? Cuando conocemos los tres lados de un triángulo, se ocupa la ley de senos para calcular cualquiera de los ángulos. También vamos a usar la ley de cosenos cuando tenemos como dato dos lados y el ángulo que forman. Entonces lo que vamos a calcular es el lado que está opuesto al ángulo. Ejemplo, vamos a calcular el lado B. Primero organizamos los datos de este triángulo. Conocemos el ángulo A, el ángulo B y el lado A. Si nos damos cuenta, existe una pareja completa, lado-ángulo, ángulo A y lado A. Entonces vamos a calcular el lado B. Vamos a usar la ley de senos escribiéndolo de la siguiente manera. B entre seno de B es igual a A entre seno del ángulo A. Sustituyendo valores, B entre el seno de 44.52 es igual a 9.85 entre el seno de 77.57. Despejando al lado B, vamos a realizar lo siguiente. B es igual a 9.85 por el seno de 44.52 y eso se va a dividir entre el seno de 77.57. El despeje es muy fácil. El seno de 44.52 grados está dividiendo a B, entonces va a pasar multiplicando a 9.85. Efectuando operaciones obtenemos que el lado B es igual a 7.07 metros. Podemos calcular el ángulo C, sabemos que los ángulos de un triángulo dan 180, entonces le restamos los valores del ángulo A y del ángulo B. En el siguiente ejemplo, organizamos los datos. Nos damos cuenta que conocemos los tres lados del triángulo, A, B y C. Entonces podemos calcular cualquiera de los tres ángulos usando la ley de cosenos. Vamos a mostrarlo calculando el ángulo A. Coseno de A es igual al cociente de B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada.
y el resultado se va a dividir entre el producto de 2 por B y por C. Sustituyendo, obtenemos lo siguiente: coseno de A es igual a 48.7264 entre 98.04. Para obtener el valor del ángulo A, usamos la inversa de la función coseno de ese cociente. Realizándolo con nuestra calculadora científica, obtenemos que el ángulo A es igual a 60.19 grados. En este ejemplo, revisemos qué datos conocemos. Conocemos el ángulo A, que mide 77.57 grados, el lado A, que vale 9.85, el lado B, que es 7.07. Entonces nos damos cuenta que conocemos una pareja completa, por lo que vamos a calcular el ángulo B para completar la segunda pareja. Escribimos la ley de senos de la siguiente manera: seno de B entre B es igual a seno del ángulo A entre el lado A. Sustituyendo valores, seno del ángulo B entre 7.07, que es el valor del lado B, y eso es igual al seno de 77.57 entre lado A, que es 9.85. Despejando al seno de B, el 7.07 que está dividiendo va a multiplicar al seno de 77.57 y el resultado lo vamos a dividir entre 9.85. Para calcular el ángulo B usamos la función inversa, seno a la menos 1 de 6.9042 entre 9.85, de tal forma que el ángulo B mide 44.50 grados. En este ejemplo observamos los datos: el ángulo A, que mide 77.57 grados, el lado B 7.07, el lado C 8.54. Si revisas los datos no hay ninguna pareja completa, por lo que no podemos emplear ley de senos, pero analizando los datos B y C nos forman el ángulo A. Entonces conocemos los lados y el ángulo que forman. Podemos usar entonces la ley de cosenos para calcular el lado A. Entonces usaremos A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Realizando sustituciones obtenemos A cuadrada es igual a 7.7 al cuadrado más 8.54 al cuadrado menos 2 por 7.07 por 8.54 por el coseno de 77.57. Efectuando operaciones obtenemos que A cuadrada es igual a 96.9243. Sacamos la raíz cuadrada a ese número y encontramos que el lado A es de 9.85. Aquí, si nos damos cuenta, conocemos una esquina del triángulo, los dos lados y el ángulo que forman. Vamos a calcular el área de este triángulo. Aplicamos una metodología que se llama Herón de Alejandría. Para obtener el área, primero vamos a calcular el semiperímetro, que es la suma de los tres lados y se divide entre 2. Sustituyendo y realizando operaciones, obtenemos que el semiperímetro es igual a 10.76. La expresión de Herón de Alejandría para calcular el área es la siguiente: área es igual a la raíz cuadrada del producto del semiperímetro por la diferencia del semiperímetro menos lado A multiplicada por el semiperímetro menos lado B y multiplicada por el semiperímetro menos el lado C. Sustituyendo valores, aquí los mostramos. Efectuando operaciones obtenemos que el área es igual a la raíz cuadrada de 452.3487. El área para este triángulo es de 21.27 metros cuadrados. Existen otras formas de calcular el área. Aquí vamos a mostrarte una más. Si te das cuenta, conocemos los dos lados de un triángulo y el ángulo que forman. Entonces, con esos datos podemos calcular el área. La fórmula es la siguiente: área es igual a B por C por el seno del ángulo A entre 2. Aquí nos damos cuenta que conocemos los lados que forman el ángulo A. Sustituyendo,
área es igual a 7.07 por 8.54 por el seno de 77.57 grados y el resultado se divide entre 2 para obtener un área de 29.48 metros cuadrados. Si te diste cuenta, conocemos la esquina de un triángulo, de tal forma que existen fórmulas equivalentes si tenemos las otras esquinas del triángulo. Entonces, una fórmula es, si conocemos el lado A y el lado B y el ángulo C, entonces podemos aplicar A por B por el seno de C entre 2. O bien, cuando conocemos el lado A y el lado C y el ángulo B, la fórmula para el área es multiplicar A por C por el seno del ángulo B entre 2. Aquí te dejo dos ejercicios para practicar el uso de ley de senos y cosenos en la resolución de triángulos oblicuángulos.